Vamos a leer un pasaje bíblico que se encuentra en 2 de Corintios 10, 3 al 6, que dice así: Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnes, sino poderosas en Dios, la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. El título del tercer tema se titula Morir es ganancia. Morir es ganancia. Todos, especialmente los creyentes, somos partícipe del gran conflicto que hace estragos a nuestro alrededor y en nosotros. Todos experimentamos un modo u otro y hasta nuestro último día de vida la realidad de esta lucha cósmica. Es una gran realidad. Hasta el último momento de nuestro suspiro, hasta el último momento del suspiro, sentimos muchos de nosotros el dolor corporal de ese cáncer, de ese tumor, de ese dolor emocional en donde no supimos comportarnos positivamente y lamentamos todas las cosas que hicimos, y muchos no lamentamos, pero morimos con odio, morimos con un espíritu enojado, sin paz y sin esperanza. La pregunta: ¿de qué se trata la guerra espiritual que libramos y cuáles son nuestras armas? ¿Cuáles son nuestras armas? Como leímos en el versículo, no militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las armas espirituales más letales son las ideas, sean buenas o malas. Satanás utiliza la crítica, la traición, la vergüenza, el miedo, la presión grupal, una serie de instrumentos similares que los cristianos nunca debemos emplear. Y no solamente eso, sino también el espíritu de sentirse más que otro, el espíritu de querer intimidar a otros, el espíritu de sentirse mejor que otros, el espíritu de tener un título universitario y sentirse más que cualquiera, humillar a otras personas, etcétera, etcétera. Nuestra arma más poderosa, si es usada correctamente, ¿cuál es? Exactamente, la palabra de Dios, manejada por el Espíritu. Y eso tenemos una referencia bíblica aquí en Efesios 6:17 que dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Porque solo Dios puede llevar la verdad al corazón de una persona. Nosotros somos solo el instrumento que Dios usa para lograr sus propósitos. Filipenses 1:21-22 dice así: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. La pregunta: ¿cuál es el punto que destaca aquí Pablo, especialmente en el contexto del gran conflicto? Nuestra batalla es espiritual, pues estamos en una guerra de ideas y valores. Sin embargo, Cristo ya obtuvo la victoria por nosotros en la cruz, y nunca seremos derrotados si
permanecemos unidos a Él, incluso si ellos no cuesta la vida. Pablo estuvo dispuesto a sobrellevar todo lo que le sucediera aquí en la tierra, por injusto que fuera, pues había confiado su vida y su futuro a un tribunal supremo. Como cristianos no debemos luchar tanto por nuestro derecho como por lo que es justo, contrariamente a la máxima según la cual la fuerza hace a la razón. La verdadera fortaleza es el resultado de la última. La sumisión a la voluntad de Dios es algo honorable. De hecho, es la única manera de obtener la victoria en la guerra que libramos. Jesús, por supuesto, es el ejemplo por excelencia de la sumisión a la voluntad de Dios, como demuestra Pablo en Filipenses 2. Preguntas: ¿cómo estás experimentando ahora mismo la realidad del gran conflicto? ¿Cómo puede darte consuelo y fortaleza el hecho de saber que Cristo ya obtuvo la victoria por nosotros? Esa victoria la obtuvo en el final de su carrera en la cruz, cuando murió en la cruz. Y aún en la cruz, con los clavos en las manos y pies y lanzas, torturas verbales, torturas psicológicas, torturas corporales, a pesar de todo eso, aún Él dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. No termina aquí este pequeño estudio. Este pequeño estudio es simplemente para darle a usted una idea, la vida de Cristo, la vida del ser humano. Pero aquí no termina todo. Pero bueno, vamos al comentario. No se olviden que el título de esta corta reflexión es Morir es ganancia. Morir es ganancia. Vamos al comentario de la escritora señora White, que dice así: ¿cuántos años hemos estado en el huerto del Señor? ¿De qué provecho hemos sido para el Maestro? ¿Cómo estamos afrontando el ojo escrutador de Dios? ¿Estamos creciendo en reverencia, amor, humildad y confianza en Dios? ¿Albergamos gratitud por todas sus misericordias? ¿Estamos procurando bendecir a los que nos rodean? ¿Manifestamos el Espíritu de Jesús en nuestras familias? ¿Estamos enseñando su palabra a nuestros hijos y contándoles las maravillosas obras de Dios? El cristiano debe representar a Jesús tanto por su bueno como por hacer el bien. El cristiano debe representar a Jesús tanto por ser bueno como por hacer el bien. Entonces, la fragancia de la vida y la belleza de carácter revelan que es un hijo de Dios, un heredero del cielo. Hermanos, no seamos más siervos negligentes. Cada persona tiene que luchar contra sus inclinaciones. Cristo no vino para salvar a los hombres en su pecado, sino de sus pecados. Ha hecho posible que poseamos un carácter santo. Por tanto, no quedemos satisfechos con nuestros defectos y deformidades. Al buscar fervientemente la perfección del carácter, debemos recordar que la santificación no es obra de un momento, sino de toda una vida. Pablo dijo: cada día muero. Cotidianamente debemos obtener nuevos logros en la tarea de vencer. Cada día tenemos que resistir la tentación y ganar la victoria sobre el egoísmo en todas sus formas. Día tras día, debemos abrigar amor y humildad y cultivar en nosotros mismos todas las excelencias de carácter que agradan a Dios y nos preparan para la bendita sociedad del cielo. Hay una promesa muy preciosa para todos los que tratan de realizar esta obra.
El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Este párrafo se encuentra en la Biblia, en Revelación, Apocalipsis 3:5. El que estará más cerca de Cristo. Bueno, la frase que leí anteriormente el párrafo se encuentra en el libro Recibiréis poder, en la página 355. El último párrafo. El que estará más cerca de Cristo será el que en la tierra haya bebido más hondamente del espíritu de su amor desinteresado. Amor que no hace sin razón, no se ensancha, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal. Eso se encuentra en 1 Corintios 13, 4, 5. 1 Corintios 13, 4 y 5. Amor que mueve al discípulo como movía al Señor a dar todo, a vivir, trabajar y sacrificarse, aún hasta la muerte, para la salvación de la humanidad. Este espíritu se puso de manifiesto en la vida de Pablo. Él dijo: porque para mí el vivir es Cristo, porque su vida revelaba a Cristo ante los hombres. El morir es ganancia, ganancia para Cristo. La muerte misma pondría de manifiesto el poder de su gracia y ganaría almas para Él. Será engrandecido Cristo en mi cuerpo, dijo Él, y por vida o por muerte, o por vida o por muerte. Filipenses 1, 21, 20. Este párrafo se encuentra en El deseado de todas las gentes, página 503. Morir es ganancia. No es nada fácil decir estas cosas. Solamente alguien que está muy consagrado a Dios, al Señor Jesús, solamente alguien que se ha entregado, despojándose de riquezas, despojándose de orgullo, despojándose de títulos universitarios, despojándose de millones de dólares, despojándose de todo lo que es negativo y que causa problemas a la persona y a las personas que están alrededor. Queridos amigos, tengan ustedes un buen día. Nuestro siguiente tema será el tema número 4. Tema número 4. Tener confianza. Vamos a leer un versículo para empezar este tema. Y dice así, Filipenses 1, 23, 24. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir a estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Tener confianza. Pregunta: ¿qué quiere decir Pablo cuando afirma que ser desatado y estar con Cristo es mucho mejor? Este pasaje ha sido mal interpretado por muchos a lo largo de los siglos. En el texto para memorizar de esta semana, Pablo se refiere al contraste existente entre vivir y morir. El cristiano vive para Cristo e incluso puede morir por Él. En ese sentido, la muerte es ganancia, porque nuestro testimonio resulta mucho más poderoso y persuasivo. Filipenses 1:21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sin duda, solo alguien que realmente creyera estaría dispuesto a morir por su fe. No es nada fácil. ¿Quién se atreve a dejar la riqueza, dejar la esposa, dejar los hijos, dejar una carrera universitaria, dejar una carrera y dedicarse a Dios? Pero no estamos hablando de personas que están dedicadas a Dios haciendo negocio de la palabra de Dios.
No estábamos hablando de pastores que se enriquecen, pastores que hacen dinero de la palabra de Dios, tienen grandes mansiones, tienen carros del año, su familia llevan una vida lujosa. Estamos hablando de pastores, estamos hablando de líderes que viven una fe, que viven un testimonio, que viven una vida igual como los apóstoles y el Señor Jesús. Pero también debe reconocerse que los muertos están realmente muertos, es decir, nada saben, descansan en la tumba hasta la resurrección, y esto se encuentra en Eclesiastés 9:5, Juan 5:28. Dice así: no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ojalá que esto da la respuesta de muchas personas que tienen diferentes ideas acerca de las personas que se mueren. Si las personas van al cielo inmediatamente cuando mueren, la frustración de Lázaro no podría haber sido mayor al ser traído nuevamente a esta tierra, después de haber disfrutado del paraíso durante 4 días. La muerte es como un sueño profundo del que Jesús despertará a sus fieles seguidores cuando regresen. Entonces, junto con los santos que estén vivos, serán llevados al cielo para estar eternamente con Jesús. Primera de Tesalonicenses 1:16 y 17 dice así: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Para Pablo, ser desatado de la vida presente a fin de estar con Cristo significa participar con Él del sufrimiento de la muerte. Vamos a leer un texto que se encuentra en 2 de Timoteo 4:6 y dice así: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercana. Para llegar de algún modo a la resurrección de los muertos, según Filipenses 3:11, que dice así: si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Eso lo dijo Pablo, por si en dado caso él llegara a resucitar entre los muertos. Él no sabía también si iba a resucitar o no. Además, sin duda, era consciente de que cerraría sus ojos al morir y que lo primero que vería cuando volviera a abrirlos sería a Jesús, quien lo llevará juntamente con todo el pueblo de Dios al lugar que ha preparado para quienes lo aman. Eso se encuentra en Juan 14:3, Evangelio de Juan 14:3 y carta 1 Corintios 2:9. Aunque estaba dispuesto a morir por Cristo, Pablo sabía que sería mejor para los filipenses quedar en la carne, y eso lo encontramos en Filipenses 1:24. Curiosamente, no es fácil para el cristiano decidir: ¿es mejor vivir para Cristo o morir por Él? Pablo dijo: es difícil decidirme por una de las dos cosas, seguir vivo o descansar en la tumba. ¿Por qué se le hacía difícil a él? Porque su afán, su mente, su idea, sus conocimientos, sus deseos, era trabajar para Cristo. Por eso se le hacía difícil, porque si él se moría, ya no podía evangelizar. En cambio, si él vive, aún puede evangelizar. Aunque no nos agrada la idea de la muerte, ¿has pensado alguna vez que lo primero que veremos los creyentes, tras lo que nos parecerá apenas un segundo después de morir, será el regreso de Cristo? ¿Cómo podría ese pensamiento ayudarte a entender lo que he expresado? ¿Cómo podría ese pensamiento ayudarte a entender lo expresado aquí por Pablo? Vamos al
al comentario de la señora White y dice así: para Pablo, la cruz era el único objeto de supremo interés. Desde que fuera contenido en su carrera de persecución contra los seguidores del crucificado Nazareno, no había cesado de gloriarse en la cruz. En aquel entonces se le había dado una revelación del infinito amor de Dios, según se revelaba en la muerte de Cristo, y se había producido en su vida una maravillosa transformación que había puesto todos sus planes y propósitos en armonía con el cielo. Desde aquella hora había sido un nuevo hombre en Cristo. Sabía por experiencia personal que una vez que un pecador contempla el amor del Padre, como se le ve en el sacrificio de su Hijo, se entregaba a la influencia divina. Se produce un cambio de corazón y Cristo es desde entonces todo en todo. En ocasión de su conversión, Pablo se llenó una vehemente deseo de ayudar a sus semejantes a contemplar a Jesús de Nazaret como el Hijo de Dios vivo, poderoso para transformar y salvar. Desde entonces dedicó enteramente su vida al esfuerzo de pintar el amor y el poder de crucificado. Su gran corazón simpatizaba con todas las clases sociales, a griegos y a bárbaros, declaraba, a sabios y a no sabios soy deudor. Romanos 1:14. El amor por el Señor de gloria, a quien había perseguido tan implacablemente en la persona de su santo, era el principio propulsor de su conducta, su fuerza motriz. Si alguna vez su ardor en la senda del deber flaqueaba, una mirada a la cruz y al asombroso amor allí revelado bastaba para inducir a ceñirse los lomos de su entendimiento y avanzar en la senda de la abnegación. Con el poder del Espíritu, Pablo relató la historia de su propia milagrosa conversión y de su confianza en las Escrituras del Antiguo Testamento, que se ha cumplido tan plenamente en Jesús de Nazaret. Habló con solemne fervor y sus oyentes no pudieron sino recibir o percibir que amaba en todo su corazón al crucificado y resucitado Salvador. Vieron que su mente se concentraba en Cristo y que toda su vida estaba vinculada con su Señor. Pablo comprendía que su suficiencia no estaba en él, sino en la presencia del Espíritu Santo, cuya misericordia e influencia llenaba su corazón y ponía todo pensamiento en su sujeción a Cristo. Hablando de sí mismo, afirmaba que llevaba siempre por todas partes la muerte de Jesús en el cuerpo, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestro cuerpo. Se encuentra en 2 de Corintios 4:10. En las enseñanzas del apóstol, Cristo era la figura central. Vivo declaraba, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas capítulo 2, versículo 20. El yo estaba escondido, Cristo era revelado y ensalzado. Este párrafo se encuentra en Exaltada Jesús, página 240. Bueno, tener confianza fue el título de esta corta reflexión, este tema. Estudie, por favor. Esto no son para darle respuestas a sus inquietudes, a sus dudas, sino es para encauzarlo, es para ayudarlo a que usted estudie la palabra de Dios. Será hasta la próxima.